El tema, hermanos, que nos ocupa en la adoración en esta mañana es que Dios es el autor de todo. ¿Está de acuerdo con eso? Dios es el autor de todo. Él es el que da origen a todo lo que existe. Nada comenzó por casualidad, nada está fuera de su control, nada escapa de su propósito. El Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que sostiene nuestra vida hoy. Por eso, al iniciar este tiempo de adoración, reconocemos con humildad y gratitud que Dios es el autor de todo, de la creación, de la salvación y de nuestra historia personal. Así que sigamos adorando al Señor, que Él es el creador, el autor de todo. Y voy a pedirle ahí en su lugar que incline su rostro, cierre sus ojos, y mientras la hermana toca en el piano una estrofa, oremos al Señor en silencio, y ahorita yo le voy a guiar en voz alta. Padre Celestial, en estos momentos te reconocemos como el autor de todo, Señor, lo que existe, el creador de nosotros, el creador de la salvación y de toda nuestra vida, ya que tú tienes un plan para cada uno de nosotros y tú cumplirás tus planes y tus propósitos en cada uno de nosotros. Te glorificamos y te alabamos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a buscar, hermanos, el número 16. Número 16, aquí sentados, vamos a cantar este himno, hermanos, que nunca cese en nuestros labios de adorar la grandeza de Dios, todo lo que Él ha hecho y lo que Él hará en nosotros. Himno número 16, cantemos.
Escuchar la participación del coro. Entonces vamos a hacerle, terminando de predicar y mientras yo estoy orando, en la finalización de la predicación, pues pueden ir pasando, ¿no?, los del coro, ya para que no se pierda tanto tiempo. Vamos a... Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios y tenga abierto, por favor, hermanos, en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Ahí vamos a estar basando el mensaje de la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, del versículo 26 al 29. Marcos 4, versículos del 26 al 29. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Marcos 4, 26 al 29, dice la palabra de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Oremos. Bendito Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija en el estudio de tu palabra, en cada una de estas palabras que hemos leído aquí, que tú obres, Señor, en nuestros corazones, obres en nuestros pensamientos, que realmente, Señor, tumbes toda barrera, todo argumento que se opone a tu palabra en nosotros, y que podamos tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra, cual buena tierra. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta es otra parábola, hermanos, que vamos a estar estudiando rápidamente. La parábola del sembrador que crece. No es la misma parábola del sembrador que vimos la semana pasada. Cuando una semilla es sembrada, desaparece de nuestra vista. Ustedes y yo seguramente en alguna ocasión hemos tenido la experiencia de sembrar algo en la tierra. No podemos poner la semilla ahí, en la superficie de la tierra, porque vimos la semana pasada qué es lo que puede pasar con una semilla así. No podemos tirar la semilla así en un terreno duro, lleno de hierba, maleza, sino que escarbamos para meter la semilla a cierta profundidad y taparla, enterrarla, de tal manera que esa semilla ya no la vemos, ya no está a nuestra vista. Esa semilla no hace ruido, no se mueve, no da señales inmediatas de vida. ¿Cuántos días pueden pasar para que podamos ver algo que brote ahí? Depende de la humedad, depende del tiempo, de la temporada, el tipo de semilla, etc. Pero por lo pronto metemos la semilla en la tierra, la ocultamos y ya no sabemos qué es lo que pasa. Ya no está a nuestra vista. Ya no le estamos viendo todos los días. Está oculta.
Pero el hecho de que esté oculta no quiere decir que no está pasando nada, que no está ocurriendo nada. Si solo juzgáramos, hermanos, si solo juzgáramos por lo que vemos, diríamos, aquí no está pasando nada. Pero por la experiencia que tú y ya tenemos acerca de las semillas, del sembrar y todo esto, sabemos que aunque no veamos nada, sabemos que sí está pasando algo. Que un proceso está desarrollándose allí en donde no podemos ver nada, donde no podemos ver la semilla. La realidad, hermanos, es que justo cuando parece que nada ocurre, es cuando realmente está ocurriendo. Cuando nada ocurre es cuando realmente está ocurriendo algo. Debajo de la tierra, en silencio, la vida está creciendo. La vida se está desarrollando. Así, hermanos, el Señor Jesucristo compara el reino de Dios a través de esta parábola breve. Así es la obra de Dios que hace en el corazón de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios. Así es la vida cristiana. Jesús nos enseña esta verdad profunda y consoladora en una parábola breve pero llena de esperanza. Se lo vuelvo a leer. Así es, dijo el Señor Jesucristo, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. Y aquí está la clave. Sin que él sepa cómo. Sin que el sembrador sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El crecimiento del reino de Dios es una obra divina, es una obra progresiva y segura, aunque muchas veces invisible para ti y para mí. El hombre ciega, pero Dios es el que da el crecimiento. El hombre siembra, pero Dios es el que da el crecimiento. Como cuando un hombre, dice el Señor Jesucristo, echa la semilla en la tierra. Jesús comienza señalando algo sencillo pero crucial. El sembrador sí tiene una responsabilidad. Tú y yo como cristianos sí tenemos una responsabilidad, pero no tenemos el control del crecimiento. Nosotros no participamos en el control, en el desarrollo del crecimiento. Solamente ponemos la semilla y Dios se encarga de lo demás. Aquí aprendemos que el reino de Dios nadie hace crecer la semilla. En el reino de Dios nadie hace crecer la semilla, solamente lo hace Dios. Un ejemplo en la Biblia es el mismo apóstol Pablo. Pablo entendió claramente esta verdad y yo creo que es una de las razones por las cuales Dios lo usó grandemente en muchos lugares, aún continentes. Pablo sabía que él tenía la responsabilidad de sembrar la semilla, de sembrar la palabra de Dios, predicando, discipulando, fundando iglesias. Pero jamás el apóstol Pablo se atribuyó el crecimiento espiritual de los creyentes, de aquellos a los cuales él ganó para Cristo.
Por eso dice él, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Apolos? Simple y sencillamente siervos de Dios que se dedicaban a sembrar la semilla. Y de ahí Pablo, Apolos y quien sea, ya no sabían nada de lo que pasaba. Solamente Dios estaba al pendiente de ese desarrollo de crecimiento espiritual en la vida de aquellos en los cuales fue plantada la semilla de la palabra de Dios. Así como el sembrador no sabe, no está viendo cómo la semilla está germinando, se está abriendo y todo lo demás. Nosotros no vemos ese proceso, ese desarrollo de crecimiento en la vida del creyente. Solamente cumplimos con la parte que nos corresponde a ti y a mí, plantar la semilla. Y debemos dejar que el crecimiento lo dé Dios. Porque, ¿qué pasaría si el agricultor, el que sembró ahí la semilla en su terreno, al otro día va y la saca, la desentierra para ver cómo está y la vuelve a enterrar? Y así va cada día, pues no va a pasar nada. Está estorbando al crecimiento, al desarrollo de la vida. ¿Sí? Está entorpeciendo el proceso. Y eso es lo que muchas veces nosotros podríamos hacer equivocadamente cuando queremos meternos en un área que no nos corresponde, que esa área le corresponde a Dios. Dios es el que da el crecimiento. Y ya cumplimos con esparcir la semilla, con sembrar la semilla, y más nos vale que dejemos el proceso en paz. Ya de ahí en adelante que le dejemos el campo libre a Dios para que Dios haga la obra en aquel creyente, en aquel hijo de Dios. Pero muchas veces, hermanos, queremos forzar el proceso. Y tú y yo sabemos que cuando genéticamente queremos forzar algo, cambiar, ajustar algo, no va a ser para beneficio de nadie. Agricultores quieren hacer que la semilla germine lo más rápido posible para que ya tengan una producción en el menor tiempo posible, la mayor producción posible. Y ustedes saben cómo científicos se han encargado hoy en día de entorpecer el proceso natural del crecimiento de la semilla, de los frutos, etcétera, y no es para beneficio de la humanidad. Así también nosotros debemos dejar de que Dios haga su obra en nuestro corazón, primeramente en nuestra propia vida y luego en la vida de los demás. Eso es algo que los pastores deben de entender a la perfección. Tiran la semilla, pero muchos pastores quieren forzar el proceso, el crecimiento, el desarrollo, con reglas, con amenazas, con imposiciones, con actitudes dictatoriales, y no es para el crecimiento de aquellos que los escuchan. Por eso es que pasan los años y nomás aquellos hermanos no crecen, porque el pastor está aferrado a hacerlos crecer él, cuando no es su parte, no es su responsabilidad. Esa le pertenece a Dios. Nuestra responsabilidad, hermanos, es obedecer y sembrar. No somos responsables de producir resultados. La madurez cristiana comienza cuando dejamos de cargar lo que solo Dios
puede hacer. Muchas veces cuando no se respeta esto, es cuando se frena el crecimiento de la iglesia. Es cuando iglesias se vienen abajo, desaparecen, porque la gente ahí está aferrada a que ellos quieren dar el resultado. Ellos quieren dar el crecimiento y ponen fechas y ponen límites y ponen plazos, como si Dios estuviera dispuesto a acoplarse a nuestros plazos, a nuestros tiempos. Y no es así. A veces el crecimiento en algunos va a ser más rápido, en otros va a ser más lento. Y no podemos querer obtener resultados inmediatos y todo al mismo tiempo. Pues qué bendición sería, ¿no? Si todos los hermanos en la iglesia crecieran al mismo tiempo, fueran creciendo y madurando al mismo ritmo, todos parejitos, sin que nadie se quede abajo. Pues no es así. Dios tiene su proceso, como lo veíamos en la escuela dominical. Dios tiene su proceso para cada quien. Y en algunos va a ser más rápido, en otros va a ser un poco más tardado, más lento, de acuerdo a pues, la disponibilidad que tenga cada quien, el carácter, el temperamento, muchas situaciones implicadas ahí en las que Dios está tratando para hacer crecer la semilla y que por fin podamos ver en la superficie ya la plantita ahí verde que ya se puede visualizar. ¿Sí? Y entonces podemos ver ya ese crecimiento, habiendo pasado por un proceso invisible, por un proceso que no está a la vista de ti y de mí. Dios obra, hermano, aun cuando no lo entendemos. Y dice el versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Si la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, refiriéndose al sembrador. Este versículo nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. Dios no nos explica cada proceso, pero sí nos garantiza el resultado. ¿Sí escuchó bien eso? Dios no nos explica cada proceso por el cual Él nos le mete a usted en su vida, pero sí nos garantiza el resultado. El sembrador mete la semilla ahí en la tierra, ¿sí? Y tal vez no se puede explicar el proceso por el que pasa la semilla, pero sí tiene la garantía de que va a haber resultado. Y se espera los días necesarios. Con paciencia espera que se empiecen a ver los resultados del crecimiento, de la madurez, cuando empieza a brotar las plantitas y ya se ven. Y qué gozo para el sembrador, cuando ya por fin empieza a ver que algo empieza ahí a brotar y a crecer. Es un gusto, es un gozo tremendo. No sé si usted ha experimentado el sembrar y ha experimentado ese gozo cuando ya por fin sale algo de la tierra. Hay una garantía de que va a haber cosecha, va a haber resultado. Hay resultado ya de por sí. Veíamos en la escuela dominical el ejemplo de José. José pasó años sin entender lo que Dios estaba haciendo. Años sin entender lo que estaba haciendo Dios en su vida. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en la prisión, en la cárcel. Todo parecía detenido, parecía que nada estaba pasando, más bien parecía que Dios no estaba haciendo absolutamente nada. Pero Dios estaba obrando. Y Dios estaba obrando aunque José no lo podía ver. Aunque para los ojos de José era invisible. Pero había la garantía de que Dios estaba haciendo algo. Dios estaba desarrollando
un crecimiento, una madurez en la vida de José, aunque él no lo pudiera ver. Por eso José pudo decir esas palabras a sus hermanos cuando él estaba ya en lo más alto del éxito, como el segundo de Faraón. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Es decir, aunque yo mismo no sabía lo que estaba pasando, no entendía, no encontraba una explicación del por qué me pasaba cosa tras cosa tras cosa, sí tenía yo una garantía, podría decir José, sí tenía una garantía. La garantía de lo que Dios le reveló a través de esos sueños. De que un día llegaría a esas alturas a las que llegó. No entender no significa que Dios no está haciendo nada. El crecimiento espiritual muchas veces ocurre en lo invisible. La fe madura confía aún cuando no tiene respuestas. El crecimiento es progresivo, no instantáneo. Nos lo enseña aquí esta parábola. El crecimiento es progresivo, no instantáneo. Versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Noten que hay un proceso, un crecimiento progresivo. No es algo instantáneo, que el sembrador mete la semilla a la tierra y ya, luego va a crecer algo ahí. No. Pero una vez que el proceso, el crecimiento inicia, ¿sí?, va en forma progresiva, ¿sí? Ya no para. Dios se encarga de darle secuencia, progresión a ese crecimiento. No es instantáneo. Dios es un Dios de procesos. Yo creo que esto es algo que debemos de enfatizar mucho. Si realmente queremos un crecimiento y una madurez segura en nuestra vida como creyentes, como iglesia, como hijos de Dios, hay que entender que Dios es un Dios de procesos. No nos hace crecer de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva tiempo. Tiempo tal vez para algunos a corto plazo, a mediano plazo, para otros tal vez a largo plazo, pero es un proceso. Pensemos por un momento en Pedro. Pedro no pasó de ser un pescador impulsivo a ser el apóstol, el gran apóstol Pedro, en un solo día, ni en una sola semana, ni tal vez ni en meses. Fue un proceso que Dios utilizó con Pedro. Y con Pedro un proceso tal vez un tanto más largo que en otros de sus discípulos. Negó al Señor, lloró amargamente, pero fue restaurado con amor. Jesús trabajó pacientemente en su vida. Y con tanta paciencia que el Señor Jesucristo le dice estas palabras en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Yo creo que Pedro es uno de los grandes ejemplos en la Biblia de que Dios es un Dios de procesos. Juan 21, versículo 15, después de que Pedro había negado al Señor 3 veces, pregunta 3 veces esto a Pedro, el Señor Jesucristo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció en que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Sabemos que en el griego podemos ver más la realidad de ese pasaje. Y Pedro no le pudo contestar que amaba al Señor, sino él le contestaba, te quiero. Cristo le preguntaba, ¿me amas? Él le decía, te quiero. Cristo le preguntó la tercera vez, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. No se atrevió a decirle, te amo, porque ese amor con que Cristo le preguntaba a Pedro que le amara, era el amor ágape, el amor de Dios. Es decir, Pedro, ¿me amas como yo te amo? No, Señor, yo te quiero. ¿Me amas como yo te amo? No, Señor, yo te quiero. ¿Me quieres? Sí, yo te quiero. Y se entristeció que le preguntara la tercera vez. Con eso se interpreta que le preguntó por cada vez que le negó. Sí. Ahí Pedro estaba llegando a la culminación de su proceso por el cual Cristo lo pasó. Un proceso difícil, duro, donde Pedro tuvo que llorar amargamente. ¿Sí? Amargamente, pero entendió la lección y entonces el resto de la vida de Pedro podemos ver una vida llena de fruto. ¿Sí? De gran fruto, en cantidades enormes en la vida de Pedro. Así es el proceso, hermano, por el cual Dios nos quiere pasar a usted y a mí. Puede ser un proceso difícil, de lágrimas, o puede ser un proceso más llevadero, no tan espinoso, no tan escarboso, no nada. De todo depende de la docilidad que tengamos en nuestro corazón para que Dios pueda moldear nuestra vida donde no haya tanto quebranto, ¿sí? Donde no haya, usted sabe, el vaso, el barro, entre más blandito esté, el alfarero más cómodamente y fácilmente lo puede moldear. Y es más fácil moldear una vida así. Seamos como ese barro, dócil, fácil de manejar en las vidas del alfarero que es Dios. El fruto llega, hermano, en el tiempo señalado por Dios. Eso es algo que tenemos que entender. El fruto llega del crecimiento, de la madurez espiritual, en el tiempo señalado por Dios, no en nuestros tiempos. Cometeríamos un error si dijéramos, bueno, para este año 2026 queremos llegar como asistencia a 1,000 personas, ¿sí? Y vamos a trabajar para que tengamos 1,000 miembros al final del año 2026. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a forzar el proceso, ¿sí? Vamos a forzarlo. Vamos a meternos en la genética y vamos a modificar la genética para que haya producción más rápida, como se hace en la agricultura, ¿no? Intensiva hoy en día. No podemos poner tiempos al crecimiento que da Dios, porque eso le compete solamente a Dios. Y si estamos aferrados a unas metas, a unos números, los podemos lograr, pero es engañarnos a nosotros mismos. Dios no está en ese proceso, ¿sí? Como muchas iglesias hoy en día lo hacen, que les interesa solamente los números, no les interesan los procesos de Dios ni los tiempos de Dios,
Solamente les interesan sus propios tiempos. Y la obra de Dios no se puede desarrollar así. Obra de hombres sí se pueden desarrollar así. Y mucho más numerosas. Pero es obra de hombres solamente. Nosotros como iglesia tenemos que decidir, ¿queremos aquí como iglesia una obra de Dios o meramente obra de hombres? ¿Sí? Obviamente queremos obra de Dios y muchas veces el proceso va a ser un tanto más tardado. Porque hay que darle el tiempo a Dios necesario para que Él haga la obra ahí donde nadie ve nada, donde la semilla está enterrada y solamente Dios sabe lo que está haciendo, aunque tú y yo no lo sepamos. Y un día vamos a ver el crecimiento. Un día ya vamos a ver esas hierbitas ya en la superficie y cómo crecen y cómo producen ese grano y cómo viene la cosecha. Cuando el fruto está maduro. La siega no ocurre antes ni después. La cosecha no ocurre ni antes ni después, sino cuando Dios lo determina. Y ejemplo, Abraham. ¿Sí? Abraham esperó muchos años por la promesa. Humanamente parecía tarde para Abraham y Sara. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Y dice la Biblia que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios lo había dicho. En el tiempo que Dios ya lo había establecido. Dios tiene un calendario perfecto. La fe madura aprende a esperar sin desesperarse. Esperar sin desesperarse. El fruto siempre llega cuando Dios dice que ya es tiempo. Voy a terminar con una ilustración. Un agricultor sabio que sabe lo que está haciendo, no desentierra la semilla todos los días para ver si ya creció. Si lo hiciera, la mataría. Así también muchos cristianos se desesperan, quieren resultados inmediatos, confunden silencio con ausencia de Dios. Pero Dios nos dice hoy, confía, yo estoy obrando, aunque tú no lo veas. Confía, Dios, yo estoy obrando, aunque tú no lo veas. Hermanos, esta parábola nos da descanso al alma. Nos debe de dar descanso al alma, a nosotros, al saber que no es nuestra responsabilidad hacer crecer nada, sino más bien nuestra responsabilidad es sembrar la semilla. Es todo. Y dejémosle a Dios el resto. El reino de Dios crece, Dios está obrando, la semilla no ha sido en vano. Aunque hoy no veas cambios en tu vida o en la vida de otros hermanos, aunque parezca que nada ocurre, Dios sigue trabajando en lo invisible. Dios sigue trabajando en lo invisible. Hoy el Señor nos llama a sembrar con fidelidad, a confiar con paciencia, a esperar con esperanza. Dice la palabra de Dios, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Ojos cerrados, nadie viendo. Vamos a orar. Mientras los hermanos del coro se alistan, vamos a orar. Señor, ayúdanos a confiar en tu obra,
aun cuando no lo veamos. Danos paciencia para crecer. Danos fidelidad para sembrar y fe para esperar. Señor, queremos vivir para tu honra y para tu gloria. Queremos vivir para tu reino. Ayúdanos, Señor, a cumplir con la parte que nos corresponde y dejar que tú hagas la tuya. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que yacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia con dulce voz, llamados a ser hechos hijos de nuestro Dios. De su consuelo nos llena de virtud,
es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad, Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Puesto de pie, hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. No se olvide llevarse el boletín, leerlo y también repartirlo a otras personas. También hay invitaciones para la iglesia, llévese también para que las pueda repartir y de esa manera traer invitados a la iglesia. Oremos. Bendito Señor, despídenos ahora con tu bendición. Ha sido grato poder estar en tu casa de oración y recibir, Señor, la enseñanza, el consejo de tu palabra y también, Señor, el poderte adorar a través de cada himno y también de la participación del coro. Bendícenos en toda esta semana, Señor. Recuérdanos el servicio de entre semana el miércoles y ayúdanos y protégenos en medio de un mundo que está en tinieblas y que necesita la luz de Cristo a través de nosotros. Guíanos, Señor, en todo momento, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Gracias. Salúdense.